buenas al canal de The Up and Road. Como veis, hoy no me encuentro con mis drones, con mis juguetitos, ya que hoy no voy a volar, hoy no os voy a traer un vídeo técnico como estáis acostumbrados, y es que hoy solamente traigo mi cara porque voy a explicaros, voy a sincerarme con vosotros por qué ya no subo o por qué ya no estoy tan activo en el canal de The Up and Road, ya que muchos de vosotros me habéis escrito qué pasa con la masterclass, qué pasa con este vídeo, por qué no sube semanalmente. Así que creo que os debo una explicación, por eso he decidido crear este vídeo completamente improvisado. He pensado, voy a algún sitio bonito, voy a ponerme a gusto y voy a sincerarme con todas las personas, con todos los suscriptores que lleváis ya meses siguiéndome. Ya lleva el canal casi un año abierto, la verdad es que ha crecido un montón, estoy súper satisfecho con el desarrollo del canal, con todo vuestro apoyo, por una parte buena y por otra también mala, porque también tengo apoyo malo, por así decirlo. Así que bueno, aquí estoy, voy a sincerarme con vosotros, voy a explicaros el por qué he bajado el ritmo y así llegaréis y así llegar a entender por qué he tenido que hacerlo. Así que vamos a empezar, ¡vamos allá! Bueno, primero tengo que deciros que esto no es un vídeo con guión, no es un vídeo preparado, es totalmente improvisado, solamente llevo una hoja con una checklist porque no me quiero dejar nada de lo que os quiero contar, así que vamos a ver cómo sale y vamos a empezar el por qué he bajado el ritmo. Primero de todo, y lo más importante, y creo que está afectando a muchas personas de las que se encuentran ahora mismo intentando ser influencers, tanto en YouTube, Instagram, como en TikTok, va todo de la mano, y es que nos basamos en la vida falsa, por así decirlo, porque es la realidad que llevan algunas personas que nos pensamos que llevan una vida de ensueño, viajando todo el día, que solamente hacen viajar, pero la presión a la que están estas personas no os lo podéis llegar a imaginar. Yo hace casi un año que abrí el canal de Up and Road, al principio fue todo increíble, fue todo muy bonito, pero a medida que iba consiguiendo cosas, iba consiguiendo sponsors, iba consiguiendo responsabilidades o trabajos importantes en el mundo de los drones FPV, la cosa ya no estaba tanto como hobby, sino se estaba volviendo una obligación. Si tú te puedes llegar a dedicar a tu hobby, en este caso los drones FPV, al 100%, sí que es algo bueno porque esas 8, 9, 10 horas que estarías en un trabajo convencional las puedes estar dedicando a los vídeos, a crear, a editar y a todo lo que conlleva, pero eso es un 2% de los influencers que veis, 2, 3, 4% de los influencers que veis se pueden dedicar a ello y viven de ello, pero la realidad es que los demás somos unos esclavos de estas redes sociales. Nos pasamos el día haciendo guiones, grabando, preparando los vídeos, editándolos para que luego lo vean unas cuantas personas y recibamos un par de euros al respecto. Y sí, este mundillo es para gente, y lo digo con sinceridad, este mundillo es para gente que no tiene familia, que tiene pareja o que están solteros, solteras, y se pueden permitir un montón de horas de trabajo extra para dedicarse a esto. Si tú tienes una familia, tienes hijos, animales de compañía a los que requieren de tu asistencia, ¿no?, que requieren tu cariño, esto no es un mundo que recomiende. De hecho, estoy contento con el canal, pero si pudiera volver un año atrás, sí que hubiera escrito el libro de Domina el cielo, la Biblia de los drones FPV, porque para mí eso ha sido algo importante que he realizado y que quería hacer desde siempre, escribir un libro. Pero abrir un canal de YouTube y ponerme en las redes sociales como me he puesto a tope estos últimos meses, creo que no lo volvería a hacer. Así que ese es el primer motivo por lo que he hecho este freno. Las redes sociales no es como nos pintan, es una esclavitud total. Te pasas muchas horas grabando y editando vídeos para luego ganarte 10, 20, 30 euros. Mirad, os dejo aquí mis beneficios de lo que llevo en el canal en los últimos 2 meses. Llevo 40 euros. Para muchos puede parecer mucho, para otros poco. Para mí es una miseria, ya que si aquí os dijera las horas que he invertido en los últimos vídeos que he subido al canal, no me creeríais. Si lo dividís por esos 40 euros, saldría a céntimos. Esos 40 euros en mi trabajo convencional, en mi primer trabajo como mecánico industrial que soy, me lo gano en una hora. Entonces, no tiene sentido el tema de esclavizarse y dejarlo todo de lado como yo lo he dejado, y os lo he dicho, hoy me iba a sincerar con vosotros, yo he dejado bastante de lado a mis hijos, a mi familia, por todo esto de ser influencer, del YouTube, tal. He tenido todo el apoyo por parte de mi familia, pero ha llegado un momento en que me he dado cuenta de que ya no era la prioridad, sino la prioridad era todo el tema del canal y las redes sociales y qué pensarán y qué dirán. Y
realmente os lo digo con sinceridad, esto es una esclavitud y no estoy dispuesto a seguir por ahí. Para mí lo más importante es mi familia, mis hijos, así que los drones FPV van a pasar como fue antes, un hobby de prioridad menor. Y todo esto nos lleva a la segunda causa de este frenazo que he metido, y es el abuso que estoy recibiendo por parte de algunas personas. Yo entiendo que tengáis problemas en este mundillo, porque se tienen muchos problemas en el mundo de los drones FPV. De hecho, se tienen a diario problemas. Cada vez que sales a volar puede que te pase alguna cosa o se te rompa alguna cosa y necesites ayuda. Yo solo puedo entender. De hecho, yo soy el primero que en mis vídeos os digo que cualquier cosa que necesitéis la dejéis abajo en los comentarios, pero una cosa es preguntar problemas que tengáis y que tengáis paciencia, que entendáis que yo recibo muchas preguntas de vosotros y esperéis. A otra es abusar de mí como algunas personas abusan, sin saludarme en muchos de los casos, diciéndome directamente que a ver a qué espero para sacar el siguiente capítulo de la Masterclass, que llevan tiempo esperando la Masterclass, que haga no sé qué, de unas maneras que no van con mi forma de ser, no van conmigo. Así que este tipo de abuso ha hecho que me plantee por qué tengo yo que hacer esto por estas personas que no se lo merecen, así de claro. Por todas las demás personas que sí que recibo apoyo y que siempre os contesto a los mensajes de apoyo que me escribís, os vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Estoy súper agradecido de todo este seguimiento que estáis haciendo en mi canal, y por esas personas sí que voy a seguir en el canal a un ritmo más lento que el que llevaba, pero por vosotros voy a seguir con todo lo que llevaba en manos, ya sea la Masterclass de Betaflight. El tema del sorteo sigue abierto, no os penséis que eso se ha perdido, sigue abierto. Así que todas estas cosas que están abiertas voy a continuar haciéndolas, pero que sepáis que es por vuestro apoyo y por vosotros, porque por otras personas ya lo hubiera enviado todo a la mierda. Así que bueno, esa sería la segunda causa. La tercera causa, y viene con lo que os acabo de decir del sorteo, es que muchas veces hago cosas, pienso en ideas con ilusión, con ganas de hacer, como por ejemplo el sorteo del Bando Killer versión 2, en el que por tan solo 2 euros podíais participar en un sorteo de un dron FPV que iba a montar para vosotros y os lo iba a enviar a casa para el ganador, ganadora. Y llevo 130 euros de todos los que somos ya casi 1600, 1700 seguidores. Solamente 100 y pico euros a lo mejor habrán invertido unas 20 y pico personas de tantos seguidores. Entonces todo eso pues desanima un poquito, pensar en sorteos, pensar en ideas tan guays para vosotros, porque yo ya os lo dije con sinceridad, yo no me llevo nada, yo de ese sorteo no me llevo ni un euro, de hecho voy a perder dinero con ese sorteo, pero al menos me llevo el poder montar un dron para vosotros, que para mí montar un dron ya es suficiente. Pero ahí está el tema, de que haces las cosas con ilusión, con ganas, y luego no te llevas lo que esperas. Y todo eso poco a poco te va desmotivando bastante. Otra causa, y creo que le pasa a muchísima gente, y va relacionada con la primera que os he dicho de la familia, es que he dejado todos mis otros hobbies. Primero, que el mundo de los drones FPV ya no es mi hobby, ya se ha vuelto como una obligación, cosa que ya no lo hago con tanta pasión. Incluso en este último mes he salido a volar 2 días, cuando yo volaba casi cada día cuando lo hacía por hobby, aunque fuera media horita, pero volaba casi cada día. Y ahora, en el último mes, 2 veces he salido a volar. Eso para mí no es nada, y lo he hecho más por obligación de tengo que practicar porque tengo un trabajo, a ver si se me va a olvidar o tal, quiero ir a volar, me apetece, ¿no? Pues quiero que vuelva a ser un hobby. Y hablando de los hobbies, lo que os decía, he dejado durante este año todos mis hobbies, he dejado de cuidarme, hasta me he engordado 12 kilos, me ha salido una panza gigante, y he dejado de hacer deporte, de hacer cosas que me gusta hacer, por todo esto de las redes sociales, de influencer, de... Buah, es que he acabado bastante harto, sinceramente. Bueno, la quinta causa, y esta me toca bastante, tiene que ver con mi libro Domina el Cielo, que saqué el 1 de abril. Estoy bastante contento con el resultado de las ventas de Domina el Cielo. Lleva 4 meses en el mercado y he vendido casi 60 libros, así que estoy muy contento. Y otra vez, muchísimas gracias a todas las personas que habéis confiado y habéis comprado el libro. Espero que os haya gustado. Yo lo hice con toda mi pasión, ya lo sabéis, y sé que en el libro está plasmada esa pasión. Pero relacionado con Domina el Cielo, hay mucho sinvergüenza suelto, mucho sinvergüenza que me escribe sin saludar y sin nada por redes sociales, y me escriben que el libro es muy caro, que no se lo pueden permitir, y que por favor lo saque en PDF, que saque un ebook a precio reducido para todas esas personas. No me ha escrito 1 o 2 o 3 personas, me han escrito bastantes personas diciendo esto. ¿Crees que un libro que me he pasado un año escribiendo, que lo he dado todo, he dejado todos mis hobbies de lado, ya os he explicado, dejé un poco a mi familia de lado,
¿Crees que 35 euros, un libro tan valioso, que no hay ninguno igual en todo el mundo, en habla hispana, 35 euros es caro realmente? ¿Cuánto te dejas cuando vas al McDonald's y compras comida de mierda? ¿O cuánto te dejas cuando te vas de fiesta y te tomas 4 cubatas más la entrada de la discoteca? No acepto que nadie me diga que el libro de Domina el Cielo es caro. Pues me veréis enfadado y sí, estoy enfadado. De hecho, hace poco colgué un vídeo en redes sociales en los que exploté, pero al cabo de las horas lo tuve que borrar porque no era correcto reaccionar así, pero es que este tema me toca mucho, me toca muchísimo, me cabrea y pues por eso también os quería hoy comentar todo lo que pienso. No me volváis a escribir de que si voy a sacar el libro en ebook o de si es muy caro, porque no lo voy a sacar en ebook, primero eso. Segundo, es edición para mí especial, edición limitada, que haya un libro de FPV de este calibre de 500 páginas de habla hispana en hojas, en físico, no hay nada igual en todo el planeta Tierra y además se trata de un libro que ya os lo comenté, cada año iba a sacar una actualización ampliada. En la actualización del 2026 va a haber mucho más contenido que ya estoy preparando, que ya estoy escribiendo, contenido de calidad, así que de aquí 5 o 6 años Domina el Cielo sí que va a ser realmente una Biblia total. Así que tema del libro zanjado, quería sincerarme con vosotros, explicaros todo lo que pienso y la última causa, y me da igual que entonces YouTube me retenga este vídeo o no, voy a subir vídeos cuando a mí me dé la gana, cuando yo pueda y cuando tenga tiempo para hacerlo, porque YouTube a mí no me sostiene ni sostiene a mi familia, así que lo dicho, voy a subir vídeos cuando pueda y cuando yo quiera, porque son de calidad y son muy valiosos para el habla hispana, para vosotros, no cuando YouTube me lo exija. Bueno, y estas son las causas de por qué he metido este frenazo en el canal. Espero que me entendáis, que tengáis claro el por qué. Creo que se entiende bastante bien. Y ahora voy a explicaros una cosa importante que os estaréis preguntando muchos de vosotros, de vosotras. ¿Cuál es el futuro de este canal, del canal Didac Van Road? Pues bien, voy a comentaros cuál es el futuro. Primero de todo, el sorteo del Bando Killer versión 2 sigue vigente, sigue abierto por todas esas personas que habéis invertido dinero. Hay incluso personas que han invertido 10 euros o 15 euros, pero ese era el motivo del sorteo, en la que vosotros comprabais participaciones, subía el precio, subía el coste total de los componentes y con ese dinero yo podía comprar todos los componentes, monto el dron en directo y se lo envío al ganador a casa totalmente gratis. Así que a lo mejor puedes ganar un dron FPV por tan solo 2 euros. Eso sigue abierto y os debo que siga abierto, pero no voy a poner el dinero, casi todo el dinero del sorteo de mi cartera, porque no sería justo. ¿Qué puedo proponeros? Pues estáis todos, casi todos, en redes sociales, así que compartir ese sorteo, hacer que ese sorteo llegue a personas, llegue a gente, que la gente se entere. A mí no me da casi visibilidad Instagram o YouTube, entonces a lo mejor entre todos podemos conseguir que todo ese sorteo llegue a mucha visibilidad y muchas más personas se apunten en el sorteo, esa cuenta siga subiendo y no hace falta, vale, ya os lo digo con sinceridad, no hace falta que lleguemos a los 400 euros que va a costar el dron. Si llegamos a una cifra bastante alta, yo pondré dinero de mi bolsillo para poder llevar a cabo este montaje y este sorteo, eso queda prometido, pero necesito vuestro apoyo para que el sorteo se visibilice mucho más. Bueno, y ahora vamos a una parte muy importante del vídeo de hoy. ¿Qué va a pasar con los vídeos? Voy a intentar seguir subiendo un vídeo a la semana, como ya he dicho, cuando tenga tiempo y pueda. Si no puedo, se retrasará una semana más, pero tenéis que entender una cosa, ¿vale? Los vídeos que yo hago no son vídeos que pueda grabar en un momento, editar en una horita y subir. Los vídeos que yo hago son vídeos muy técnicos de habla hispana. No hay mucho contenido como el mío en internet, ya os lo digo, tan detallado, de tanto valor técnicamente en el mundo de los drones FPV, así que esto quiere decir que me paso muchas horas, muchos días de la semana solo para un vídeo. Por ese mismo motivo, y aquí viene algo importante, una noticia importante, es que he creado la membresía Van Road. Esta membresía Van Road va a costar 3,99 euros al mes mensualmente. No hay permanencia, así que podéis cancelar cuando queráis y será una membresía para esos suscriptores que quieren unas ventajas exclusivas de mí, de mi canal y formar parte de esta comunidad FPV de habla hispana. ¿Qué ventajas va a traer esta membresía? Pues apúntatelas porque son bastantes. Lo más destacado de la membresía, desde mi punto de vista, será el acceso a vídeos especiales de calidad y de gran utilidad en el mundo de los drones FPV, donde solamente tendrán acceso los miembros del canal. Insignias especiales de fidelidad. Estas insignias aparecerán al lado del nombre de vuestra cuenta al comentar y cambiarán a medida que el tiempo como miembro de la membresía Van Road aumente, dándole reconocimiento especial a esa persona.
Prioridad en los comentarios. Como miembro del canal, tus comentarios no se pierden entre la multitud. Me comprometo a leerlos primero y responderlos con prioridad. Si tienes dudas técnicas o quieres compartir tu opinión sobre un vídeo, estaré ahí para ti. Mención en los vídeos. Tu apoyo merece reconocimiento, así que en algunos vídeos aparecerás en una sección especial como parte de los miembros que mantienen vivo este proyecto de la membresía Banroad. Y por último, el acceso anticipado a vídeos. Serás el primero en ver mis vídeos antes de que se publiquen para todo el mundo. Tendrás acceso exclusivo durante horas o incluso días antes del lanzamiento oficial. Todo esto por 3,99 € al mes. Creo que son ventajas que te aportan muchísimos beneficios si quieres vídeos técnicos de mucha calidad y los necesitas, y sobre todo lo más importante, como ya os he dicho, es el vídeo exclusivo que solo estará para la membresía. Por ejemplo, los 4 primeros vídeos que voy a subir para la membresía Banroad, y que uno de ellos voy a subir ya en la siguiente semana, será la impermeabilización de la DJI Air Unit O4 al completo, paso a paso, con vídeos de calidad, explicación de cómo se hace cada cosa, de por qué es importante. ¿Qué más? Dentro de la masterclass de Betaflight, ahora toca la pestaña de perajustes, que ya la tengo casi hecha, pero luego toca la pestaña que mucha gente teme, ajustar pitch, ¿vale? Esa pestaña me va a llevar muchos días, por no decir semanas, hacer un buen vídeo explicando cada sección, tanto de rates, filtros y pitch, de solo esa pestaña, así que va a ser un vídeo exclusivo de la membresía Banroad. Siento mucho si no os gusta esta noticia, yo no puedo estar dándolo todo aquí de manera gratuita, así que he decidido que esos vídeos que van a estar tan currados y donde vais a aprender a tunear un dron como un pro, van a estar dentro de la membresía. Así que esos son los 4 siguientes vídeos de la membresía Banroad, bueno, los 4 primeros: impermeabilización de la O4, ajustar pitch, sección filtros, sección rates y sección pitch. Una vez estén estos 4 vídeos, que estarán hechos ya este verano, ya os iré comunicando cuáles serán los siguientes, además de tener todos los beneficios que os he comentado. Y bueno, ya se nos está yendo demasiado el tiempo, además no quiero aburriros ya que es un vídeo sin efectos, solamente mi cara hablándoos a vosotros y sincerándome de todo, como ya os he comentado. Espero que estéis de acuerdo con todo lo que os he explicado hoy, espero que os motivéis a apuntaros a la membresía Banroad. Como os he dicho, 4 € no es mucho, es bastante poco para todo lo que os voy a traer. Y abajo en la descripción os dejo el link de Domina el Cielo, por si estáis interesados en comprar la Biblia de los drones FPV. Os dejo el link de la masterclass de Betaflight abierta, en la que vais a aprender a fondo, a detalle, sobre el programa de configuración de drones FPV Betaflight. Y os dejo también un par de links de componentes. Suscribiros al canal si aún no lo estáis, se avecinan vídeos muy currados, de mucha utilidad. Un montaje muy especial que voy a traer en 1 o 2 semanitas también se aproxima. Así que, dicho esto, de nuevo, muchísimas gracias por la gente que me apoya, a todos los que estáis ahí siempre, os lo agradezco muchísimo, de verdad, y nos vemos en la próxima. ¡Vamos allá!